Durante semanas el foco de Washington estuvo puesto en Caracas. La retórica agresiva, los movimientos militares y el endurecimiento del discurso contra el gobierno de Nicolás Maduro dominaron titulares y análisis internacionales. Sin embargo, mientras los reflectores se concentraban en Venezuela, México observaba en silencio, calculando cada paso. Lo que parecía una postura pasiva era, en realidad, una jugada estratégica cuidadosamente diseñada. Cuando Claudia Sheinbaum decidió hablar, no lo hizo por impulso, abrió el juego, elevó el tono y dejó claro que México no sería un espectador indefenso en el tablero geopolítico de Estados Unidos. La presidenta mexicana entendió algo fundamental desde el inicio. La presión contra Venezuela no es un fenómeno aislado. Es parte de una lógica más amplia de poder, intimidación y mensaje regional. Si Washington podía escalar el conflicto con Caracas sin resistencia diplomática relevante en América Latina, nada garantizaba que el siguiente blanco no fuera otro país incómodo para los intereses estadounidenses. Y México, por su peso político, económico y migratorio, siempre ha estado en el radar. Sheinbaum no ignoró las señales, las declaraciones de figuras cercanas a Donald Trump, las insinuaciones sobre seguridad fronteriza, narcotráfico y soberanía energética fueron piezas de un mismo rompecabezas. La historia ya había enseñado que, cuando Estados Unidos endurece su política exterior, el efecto dominó no tarda en llegar. Ante ese escenario, México decidió dejar de esperar y optó por una estrategia menos evidente, pero más contundente: hablar de Venezuela para protegerse a sí mismo. El endurecimiento de la postura estadounidense contra el gobierno de Maduro creó una ventana de oportunidad perfecta. Mientras Washington concentraba recursos militares en el Caribe y reforzaba su narrativa de amenaza regional, México se posicionó como una voz diplomática firme, pero calculada. No atacó directamente a Estados Unidos, pero tampoco se alineó de manera automática. En su lugar, elevó el discurso en defensa de la soberanía, el diálogo y la estabilidad regional, enviando un mensaje que fue leído con claridad en la Casa Blanca. El conflicto con Caracas atravesaba uno de sus momentos más delicados. El interés explícito de Washington en los recursos energéticos venezolanos, sumado a una creciente presencia militar en la región, transformó lo que inicialmente se presentaba como una operación antidrogas en algo mucho más profundo. Las acciones dejaron de ser simbólicas y comenzaron a afectar directamente la estructura financiera y política del gobierno venezolano. Las advertencias de una posible intervención, que antes parecían exageraciones retóricas, empezaron a adquirir un tono inquietantemente real. Frente a este escenario, Sheinbaum entendió que el silencio podía interpretarse como debilidad. México no podía permitirse aparecer como un actor neutral y pasivo cuando el equilibrio regional estaba en riesgo. Por eso, decidió dar un paso al frente, pero sin caer en la confrontación directa. Su llamado a las Naciones Unidas para evitar un derramamiento de sangre no fue solo un gesto humanitario, fue una jugada política con múltiples destinatarios. Al llevar el tema a un foro internacional, México elevó el conflicto a una dimensión multilateral. Dejó claro que no aceptaría decisiones unilaterales que pusieran en riesgo la estabilidad de América Latina. Al mismo tiempo, ofreció su territorio como posible espacio para negociaciones. Una señal que combinó diplomacia activa con liderazgo regional. En apariencia, era un llamado a la paz. En el fondo, era un mensaje de advertencia. México estaba atento, preparado y dispuesto a defender su margen de soberanía. Esta postura no fue casual ni improvisada. Desde el inicio de su mandato, Claudia Sheinbaum había optado por una política de firmeza serena frente a las provocaciones externas. A diferencia de respuestas impulsivas o discursos incendiarios, su estrategia se basó en el control
del ritmo y del escenario. En lugar de reaccionar a cada declaración de Washington, esperó el momento adecuado para mover ficha. Y ese momento llegó cuando Estados Unidos creyó tener el control total de la narrativa regional. El mensaje fue claro para quienes supieron leer entre líneas. Si Washington estaba dispuesto a presionar, México también sabía cómo responder. No con amenazas, sino con legitimidad internacional. No con confrontación directa, sino con una red de apoyos diplomáticos que limitara el margen de maniobra estadounidense. Al defender a Venezuela en el plano discursivo, México defendía, en realidad, el principio de no intervención que también lo protege. La reacción no tardó en sentirse. Analistas en Washington comenzaron a señalar el cambio de tono mexicano. Ya no se trataba solo de cooperación migratoria o acuerdos comerciales. Había un nuevo componente político que exigía atención. México dejaba de ser un socio predecible y pasaba a actuar como un actor con agenda propia. Para algunos sectores del establishment estadounidense, eso representó una incomodidad evidente. El contexto interno en Estados Unidos también jugó un papel clave, con un escenario político polarizado y la figura de Donald Trump nuevamente influyendo en el discurso público. Cualquier gesto de desafío desde América Latina adquiría una carga simbólica mayor. Trump había utilizado históricamente a México como elemento central de su narrativa de confrontación. Por eso, la postura de Sheinbaum no solo fue leída como una acción diplomática, sino como un desafío indirecto a esa lógica de presión constante. Sin levantar la voz, México cambió las reglas del juego. Dejó de ser únicamente el país que responde a las demandas estadounidenses y pasó a ser un actor que marca límites. La defensa del diálogo en Venezuela se convirtió en una línea roja implícita. Si Estados Unidos cruzaba ciertos umbrales, enfrentaría no solo resistencia venezolana, sino una reacción regional articulada. Esta jugada tuvo un efecto doble. Por un lado, reforzó la imagen de México como líder responsable en América Latina, capaz de mediar y proponer soluciones en momentos de crisis. Por otro, envió una señal interna de fortaleza política. Sheinbaum demostró que no estaba dispuesta a aceptar presiones externas sin respuesta, consolidando su posición frente a una opinión pública sensible a los temas de soberanía y dignidad nacional. La tensión, sin embargo, no desapareció. Al contrario, se volvió más sutil y compleja. Washington no respondió con declaraciones explosivas, pero ajustó su discurso. La relación bilateral entró en una fase de cautela mutua, donde cada movimiento es observado con atención. México había logrado su objetivo principal, en evitar convertirse en el próximo blanco directo sin provocar una ruptura abierta. En el fondo, esta estrategia reveló una comprensión profunda del funcionamiento del poder internacional. Sheinbaum entendió que en la política global no siempre gana quien grita más fuerte, sino quien elige el momento exacto para hablar. Al abrir el juego en el contexto venezolano, México se protegió a sí mismo y recordó que su papel en la región va mucho más allá de la frontera con Estados Unidos. El episodio dejó una lección clara en América Latina. Ya no es un tablero pasivo donde las grandes potencias mueven piezas sin resistencia. México, al elevar la tensión de forma inteligente, demostró que sabe jugar en ese terreno. No fue un acto de provocación abierta, sino una advertencia elegante, calculada y efectiva. Así, mientras el mundo seguía mirando a Venezuela, México aseguraba su posición. Jugó sucio, según algunos críticos en Washington. Jugó con inteligencia, según otros analistas internacionales. Lo cierto es que, en medio de una escalada peligrosa, Claudia Sheinbaum logró algo clave: a proteger a su país sin disparar un solo tiro, usando la diplomacia como arma y la estrategia como escudo.